Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Kibo Teje conmigo. En este video de hoy les voy a hablar sobre unos proyectos que tengo en construcción. Y a veces uno, como les digo, no tiene uno, no tiene dos, y no tiene tres, o quizás por ahí algún otro proyecto. Y a veces me pongo a realizar estos tejidos pensando en que hay muchas de las personas que nos ven o a veces nos mandan mensaje en que necesitan algo muy sencillo o comentarios. Entonces he pensado en una blusita que justamente tengo este material, ahora se los enseño. Es un material muy bonito, muy suavecito. Es un algodón que tiene textura un poquito como ondas. Ahora les voy a mostrar. Miren, es este material, ¿sí? Que lo conseguí para probarlo. Miren, es un material, ahí lo pueden observar, que tiene bastantes onditas. Y me demoré en buscar un palillo o unas agujas que de verdad calzaran bien para que no quede muy apretado el punto. Ahorita acá lo pueden ver, se ve un poco desordenado porque estaba doblado. Entonces al finalizar esta prenda voy a tenerla que vaporizar y si no, lavarla y extenderla. Miren, estos palillos son antiguos. Si se fijan, esta primera parte es la que marca la puntada. Este es un 6.0 y la parte de aquí es delgada. Estos palillos los tengo de verdad más de 20 años, pero aún los sigo usando, ya que como aquí es el número 6 y aquí es delgado, no tiene tanto peso y son largos lo suficiente para lo que yo necesitaba. Y pensando qué punto iba a poner, hace unos días subimos un video de una chalina con un calado bastante simple y este también tiene ese calado que es lazada dos puntos juntos, lazada dos puntos juntos durante la hilera del derecho y durante la hilera del revés. Aquí al inicio le hice el elástico, que es un derecho, un revés, y es un top, es chiquito. Aparte de eso, que solamente tenía este poquito de hilado, entonces yo quiero hacerle una manga. Ahora la manga, no sé si me animo a hacerla de la misma puntada. Miren, acá acabo de sacar la manga, primero les voy a mostrar. Vamos a mover un poquito. Se ve, como les digo, un poquito desordenado porque es un hilo que después hay que bloquear muy bonito dándole su forma. Es una blusita corta y aquí es sumamente sencillo. Son dos rectángulos, incluso el cuello lo he dejado así recto porque saben que con el peso del tejido la prenda tiende a bajar un poquito. Entonces ahí le forma un cuello bastante, con escote bastante simple. Miren, los puntos los he sacado aquí. Aquí tengo un hilo que he marcado. Hoy día vamos a conversar sobre qué proyectos tengo en camino. No es un tutorial. Y miren, aquí he sacado los puntos desde la parte del hombro, de la mitad hacia el delantero, y luego voy a tejer. ¿Y por qué no lo he tejido? Por lo mismo que siempre las que tejemos tenemos ciertas dudas. Lo hago del mismo punto o para no tener tanto tejido trabajado en un mismo diseño, de repente lo voy a hacer en un punto jersey y quizás le agregue un poquito de vuelo. Entonces así me va a quedar bastante bonito
pero como tengo que calcular la cantidad que hay aquí, no es mucho porque el cono también tiene su peso, voy a ir tejiendo un poquito de esta manga y según como me dé ya hago la otra. Pero estoy pensando en eso, quizás una manguita un poquito más larga que corta, una 3/4, no quedaría mal. Este es uno de los proyectos, como les digo. Este punto es, no sé, me encanta. Una vez tejí también una salida de baño. Para salidas de baño, si ustedes tejen en algodón, precioso, queda muy bonita. Y solamente tendrían que hacer dos paneles, o sea, una para adelante y una para atrás. Si gustan, le dejan aquí un escote cuadrado, quizás por la facilidad de que no tengan que estar contando los puntos para disminuir, sobre todo si recién empiezan con el tejido. Es muy bonita esta prenda y este punto. Se pueden hacer muchísimas cosas, sobre todo para el verano. Miren, este es uno. Vamos a dejarlo por aquí. Como les digo, tengo bastantes cosas pendientes. Vamos a dejar una mesita que tengo ahí adicional. Luego tengo este que también me gustó el hilado. Bueno, aquí tengo dos hilados porque otra cuestión que es muy simple. Ya esto lo tengo hace un tiempo. Es una talla ML. Y también estoy con la duda, siempre con la incógnita de qué le pongo en la parte del cuello. ¿Hago cuello redondo? ¿Hago un cuello simple cuadrado? No hago cuello. Y aquí también me parece que le voy a poner unas mangas. Como es un punto Santa Clara, es sumamente ligerito este hilo también. Tiene una cierta textura también, muy ligera, ¿sí? Y este lo he tejido con un palillo número 5.0 milímetros. Y en esas estoy. Aquí creo que en la manga, no sé si me animo también a hacerle en jersey o ponerle un adorno, algún diseño o hacerle un simple calado en la parte baja de la manga, no lo sé. Déjenme ver aquí. Tengo que apuntar una cosa, casi se me va. Ese es lo que estoy haciendo con esto. Es bastante adaptable para una talla grande y es súper sencillo. Por eso yo siempre digo, las personas que recién empiezan, jovencitas, niñas o personas adultas, varones, pueden tejer este tipo de prendas porque aparte que les va a ayudar a mejorar la tensión, a tener una tensión bastante pareja, es este tipo de puntos. Sobre todo lo hago por eso. Si ustedes tejen en Santa Clara 1, 2, hasta 3 prendas, déjenme decirles que su tensión va a mejorar mucho. Porque como es llevadero el punto para un solo lado, entonces la mano se va a acostumbrar tanto a jalar el hilo como a sostener la aguja de la mano contraria. Eso es lo bonito del punto Santa Clara. Entonces, esta es otra opción que tengo por ahí, como se dice, esperando ser terminada. Vamos a ponerlo aquí nomás. Y luego tengo esta de aquí. No sé si se aprecia el color, casi en la pantalla no se ve tal cual, pero es un coral muy bonito. Esta también es sencilla, sin mucho escote. Por ahora estoy haciendo bastante prenda que solamente sean tipo paneles, sencillas, donde puedan ustedes practicar y tejer. Esta es la espalda, miren cómo la ven. Es bastante sencilla. Tiene un elástico, el elástico lo he hecho 2 derechos, 2 revés. La cantidad de puntos, ustedes ven, es un hilado muy suavecito. Y con este palillo 5 se ve muy bien. Este también es un 5.0 milímetros. Por eso digo que una tejedora no es bueno
Bueno, al inicio. No es bueno que solamente tenga un solo par de palillos, por ejemplo, hablando de del número 5. ¿Por qué? Porque se nos ocurre la idea, vemos en la casa que tenemos un poquito de hilado o pedacitos de hilo y dice, wow, quiero hacer esto, pero quieren hacerlo ya. Y como se quiere hacer ya, el problema es que no encontramos los palillos. Y por eso les recomiendo que conforme vaya creciendo su interés o su pasión por el tejido, siempre por lo menos tengan un par de agujitas de las que más usan en duplicado. Por ejemplo, hablando de eso, estoy agarrando este 5, que es sumamente ligero con este que pesa. Ah, y es porque está aquí en el otro. ¿Ven? Como estoy tejiendo las dos partes a la vez, porque lo dejé, la parte delantera, la dejé así porque no sabía qué escote hacerle, porque a veces me pongo a tejer y después digo, ah, caramba, pero qué escote va a ser un poco más sencillo para que lo haga. Yo puedo hacer un redondo, un escote en B, lo que sea, no tengo de verdad ahora ningún problema, pero pensando en algunas de ustedes y en algunos de ustedes, entonces sí se convierte un poquito en pensar con más detalle. Por eso acá tengo estas dos agujas y aquí las que están en trabajo. Entonces esta es la espalda, que todavía estoy en duda qué tipo de escote le voy a hacer. La manga creo que va a ser caída, la que no tiene escote en la sisa, que más o menos ya me hubiese tocado por aquí. Por aquí está marcada. Y cuando ustedes tejan prendas así en paneles recto, les recomiendo que sí o sí le pongan aquí una marquita. Miren, con un pedacito de lana anudada, si no quieren ponerle un marcador. Y ahí sabemos dónde empieza la sisa. Es por eso que les dije no pensaba hacerle un recorte acá de sisa, un escote así. No pensaba, porque quiero hacerlo tipo paneles, lo más sencillo posible. Y esta de aquí es la parte delantera. Como estuve hace unos videos atrás haciendo varios tipos de trenza, quería explicarles que en la trenza, cuando ustedes hacen una trenza y tienen aquí adelante dos trenzas, entonces una trenza tiene que cruzar, por ejemplo, esta cruza, no sé cómo la ven ahí, pero cruza a la izquierda. Y esta de este lado cruza a la derecha. ¿Por qué? Porque si esta la cruzo a la izquierda y esta también a la izquierda, el tejido me indica que va hacia allá. Es una manera de ver. Los diseños son muy adaptables a la vista y cuando uno ve un diseño automáticamente ve ciertas diferencias. A veces son muy imperceptibles, pero si uno es observador se da cuenta, y en los diseños pasa eso. Por eso, tanto en un lado como en el otro lado hay que tener en cuenta la manera en que uno va a distribuir todo lo que es diseño, sobre todo en trenzas, porque los cruces de las trenzas, estoy diciendo ya, suerte, los cruces de las trenzas se tienen que dar de acuerdo a dónde va distribuido. Si aquí tengo 3 o 4 trenzas más y aquí es mi centro, entonces yo tengo que ver, ¿sí? Para que encajen las trenzas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas trenzas van así. Luego va la otra trenza y va así. Entonces es como un encuentro de trenzas. No van todas para un solo lado ni para el otro lado. Y eso es lo importante de las trenzas. Voy a ver si después les subo el video con los datos de estas prendas. Pero por ahora prefiero conversar un poquito de los proyectos que yo tengo. Siempre es, como dicen, bueno conversar y darles algunas indicaciones que les pueden ser útiles. Este es entonces mi otro proyecto que está en camino. Aquí todavía voy a tejer un poco más para ver qué tipo de escote le voy a dar. Luego, en relación a la manga, también voy a ver. Es un coral muy bonito, pero como les digo, recuerden, conforme pase el tiempo,
Un día pienso que les voy a enseñar todo lo que tengo de palillos, agujas de hace, digamos, 800, que no se dice esa palabra, pero 800 años, desde, les digo que era sumamente chiquitita. Y es importante de que conforme pase el tiempo y su pasión crezca o les guste el tejido o sepan que siempre van a tejer con una continuidad, entonces vale la pena, como les digo, que las agujas que más les guste tejer, porque a veces a uno les gusta tejer con hilo muy finito, a otros les gusta tejer con hilo mediano y a otras con hilo muy grueso. De acuerdo a eso, ustedes compren sus agujas. Las agujas, hay agujas económicas, no son caras y son muy duraderas, déjenme decirles que sí. Entonces un parcito de agujas por números que usen estaría muy bueno. Vamos a dejar este aquí. Y hay una cosita que quería decirles. Por ejemplo, miren, aquí tengo, creo que me equivoqué de sitio, aquí. Esta es una blusa que años de años ya tiene. Es un hilo bastante finito, sumamente finito, de 1 milímetro, sino que querías, miren, aquí es la manga, y en la manga, a veces si uno no quiere hacer toda la manga con un diseño calado, entonces solamente optamos por un pedacito. Justo aquí es el hombro y se opta por un pedacito, nada más. Sí. Y es una blusita que, como les digo, ya tiene su tiempo. Esta es una manga que acá disminuí, más o menos de tener sus 5 centímetros. Y de ahí subí recto y luego se sacan los puntos así y al final se cose este pedacito con el tejido que está aquí. De aquí le hice un escote cuadrado y en la espalda decidí hacerle el escote en V, pero se podía poner para cualquier lado. Entonces, el detalle de las mangas a veces es importante si ustedes no le hacen mucho detalle en el cuerpo, pero si ya la parte de la cadera, la faldita, digamos, tiene calado y acá arriba calado, ya es mucho. Entonces por ahí le ponen un pequeño acento, incluso una sola hilera, y suficiente, y hacen todo el resto sumamente sencillo. La falda sí la hice, no falda, bueno, la parte de abajo, miren, la hice, porque este es un corte, el talle un poquito alto. Esta sí lo hice todo en este punto, que es muy bonito. Es uno de los calados que más me gusta y lo he repetido en chales, salida de baño, sacos, faldas. Tengo en negro también, que me he tejido como 3 vestidos. Bueno, ya no me entran, por supuesto, pero por ahí están. Entonces, eso es lo que quería conversar, un poquito de algunos detalles que le pueden poner a sus prendas. Siempre es interesante poder distribuir los diseños, los calados, todas esas cosas. Creo que he conversado algunas cosas que les puedan interesar a ustedes. Como les digo o repito, nunca tenemos un solo tejido. Y de hecho, por ahí o por abajo, en el otro piso tengo una colcha para bebé, para el hijito de una sobrina que ya le tejí uno. También lo he puesto, esa colcha es una colcha color hueso, que la hice unos videos anteriores, colcha para bebé de trenzas. Y me acaba de pedir otra, un poquito más grande, unos 30 centímetros más de cada lado, porque saben, los chiquitos crecen, quiere para su cunita. Y pedí un hilado que tiene 50% de algodón y 50% de merino wash. Pensé que era un poco más delgadita y cuando vi la lana era un poquito más gruesita de lo que yo había pensado. Pero bueno, ayer domingo,
¿no? Sábado estuve, no me creerán, haciendo las muestras. Y viene tan poco, dice 100 gramos en un ovillo, he pedido 7, pero he terminado el ovillo, una cosita chiquitita, que no parecían 100 gramos, pero eran 100 gramos. Y lo estuve tejiendo porque siempre hago la muestra. Casi se las traigo hoy día, pero dije, uy, ya tenía las muestras arriba, entonces dije, bueno, quizás para la próxima, cuando enseñe más o menos el proceso de cómo he tejido esa colcha. Así que cuando empiezo a tejer, de verdad, llega la hora de almorzar y hasta me molesta tener que ir a almorzar porque estaba en el ritmo de contar los puntos. Incluso cuando yo tejo, siempre pongo una pantalla delante mío, escucho podcasts o pongo cursos que también llevo y escucho y que no me interrumpen. Pero al sacar puntos, y encima eran los puntos que voy a trabajar de Aran, que son trenzas, hay rombos, puntos para separar estas puntadas. Entonces tenía que hacer 2 muestras y las muestras son de 50 puntos. Entonces es bastante amplia la muestra y con mi papelito, por supuesto, al lado, 2 puntos aquí no, creo que está muy ancho. Entonces cuando tenga esas 2 muestras, porque la colcha es bastante amplia, bueno, no tanto, debe tener 1,30 m, 1,50 m, si no me equivoco más o menos. Entonces, después que más o menos saqué los puntos, hice las 2 muestras, hay una que todavía me falta un poquito. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tejen todo lo que es trenzas, y no quieren un solo tipo de trenzas, sino quieren 1, 2, 3 diferentes tipos de trenzas, entonces, ¿qué pasa? Tienen que ver qué trenzas van con qué trenzas, si les gusta o no les gusta, porque a mí sí me ha pasado que yo he tejido, déjenme decirles, más de 50, deben ser 50 centímetros, y de repente decía, no, es que no va. Y era como tejer la muestra ahí de frente, porque solo había sacado la cuenta de los puntos que iba a poner. En eso no había problema, pero mejor, por favor, cuando tejan diferentes diseños que quieren empatar en una prenda, tejan sus muestras. No importa, un puntito en una muestra, otro puntito en otra muestra y otro puntito en otra muestra, con su separación respectiva, porque para la trenza hay que ponerle unos puntitos a los costados en punto revés, más o menos 3 por ahí, pero yo en este le he puesto 6 de separación, porque quería como para que se vea el diseño un poquito más pop ahí, que se note bastante. Pero no sé si le voy a quitar a 4. No sé, ya eso les contaré después. Entonces, yo sobrepongo las muestras y la veo en mayor amplitud. Y esas 2 muestras que sobrelapo así un poquito, ya la veo y de repente hago 2 veces el mismo tipo de muestra. Eso es lo que estoy planeando. Pero ya hay que pensar. Ese es mi otro proyecto que tengo por ahí. El otro es el mantelito de unos Granny Square, de unos cuadraditos, que también hice un video de 2 cuadraditos anaranjados. Entonces yo pensaba, a mí me gustaba uno, pero mi sobrina, para su hijita que tiene una mesita en el jardín, decidió el otro diseño. Entonces, por eso digo, a mí me gusta una cosa, me parece mejor, pero de repente a ustedes o a la persona para quien va la prenda, pues no. Por eso cada uno tiene sus gustos. Y no por eso uno está mal y el otro está bien. Los dos están bien. La verdad es así y la vida es así. Entonces ya también lo estoy tejiendo y me falta prácticamente unir algunas piezas y de ahí voy a hacer, pensaba hacer el borde que cae de la mesita. Es un bordecito más o menos, era pues de 30, no sé, centímetros. Pensaba hacerlo con otro tipo de punto, pero después pensando dije, ay, no, pero si mi sobrina, la hijita, prefiere los cuadraditos, pues le voy a hacer cuadraditos a todo. Y así me evito de que calce tan bien en la mesa, en la parte superior de la mesa. Y como van a ser todos cuadraditos, no importa, cae
mitad de un cuadradito para otro lado, ya no hay tanto problema. Y creo que así lo voy a hacer. Ya lo decidí porque ya lo apunté. Entonces, ese es otro trabajo que tengo por ahí. Y esos son los dos trabajos pendientes de pedidos. Aparte, que uno de mis hijos me pidió para que haga un chalcito que va a regalar. Y bueno, ahí estoy. He pedido a otro hijo que tengo que me mande un ovillo de seda, porque el día que puedan, cómprense su ovillito de seda o donde consigan. Gracias a Dios una vez supe dónde encontrar y me lo va a mandar, porque claro que es para siempre, les dura eterno y es de una suavidad. Ay, Virgen Santa, esas son las cosas buenas de la vida para mí. Es tan suave tejer que, no sé, los dedos se resbalan y tejen maravilloso. Y ahora, otro problema que tengo, pensar qué tipo de punto le voy a hacer. Entonces, por eso me acordé de este de aquí, que es muy bonito y delicado, pero también tengo otros en mente. Entonces, en esos 3 proyectos que ya tienen dueño, también se me va el tiempo. Y hoy día dije, no, mejor hoy día voy a hacer un video donde vamos a volverlo un conversatorio a conversar, porque yo estoy sola de aquí, ustedes están de allá, así que no puedo tener una respuesta, pero en fin, espero que les sirva todas estas cosas, que siempre es bonito compartir y me gustaría que sea útil para ustedes. Bueno, eso es todo. Esos han sido mis pensamientos últimamente en terminar unos proyectos que tengo aquí para mostrarles, para los tutoriales y en otros personales, que también pienso que se los voy a subir. Dios mediante, nos encontramos en otro tutorial. Que tengan un lindo día. Chao, chao.